Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Me acabo de graduar, me gradué ayer. No, estuve aquí viendo el Athletic Barça, pero me gradué en Estados Unidos. Las prioridades hay que tenerlas claras. Pero y la idea al principio era ir a España, o ir a Estados Unidos y luego cuando terminásemos volver. Es que lo voy a tirar, si no. Pero estando ahí, estudiando mucho la palabra, si una cosa me he dado cuenta es que no tengo ni idea de nada. Y mi mujer también se ha dado cuenta de eso, de mí. Y hemos decidido quedarnos 2 años más en Estados Unidos, en la ciudad de Kansas City, para poner en práctica mucho de lo que he estudiado antes de volver a España. Creo que os merecéis que me humillen un poco más antes de volver. Y lo digo en serio, es una experiencia de humillación, de darte cuenta de que no tienes nada que dar, que solo la palabra de Dios tiene que dar, y es difícil realmente aplicar esto a tu vida. Es fácil entenderlo hasta cierto punto, pero es complicado realmente entender qué significa esto para mi vida. Y eso ha sido como la cosa principal en la que hemos estado aprendiendo y creciendo. Y ahora quiero decir una cosa más de eso, pero lo cuento porque vine en avión y yo tengo mucha ilusión de ir a Kansas City, pero vi Madrid y dije, oh, ¿por qué? 2 años más en Estados Unidos, no, por favor. Y luego llegué, estuve con los amigos, salimos por la noche, estaba andando por la calle a medianoche, no, a las 2 de la mañana estábamos volviendo de una cosa y había gente en la calle. Y decía, es un país maravilloso. En el barrio donde estoy yo en Estados Unidos, a las 9 hay un McDonald's que abre hasta tarde, cierra a las 9 de la noche. Es otro mundo, para bien y para mal. Pero quería decir una cosa antes de empezar, y es para enfatizar algo. Yo no estoy aquí ni voy a intentar mostraros nada esta mañana. Mostraros nada. No quiero mostraros cuánto he aprendido, no quiero impresionar a nadie. Y sé que es una tentación, ¿no? Quieres volver como con tus padres, decir, papá, mira lo que he aprendido en el colegio. Pero realmente no vengo a hacer eso hoy. Y quiero enfatizarlo. De hecho, quiero empezar pidiendo perdón por algo. Yo quiero hablar al liderazgo de esta iglesia. Seguramente llore, perdonadme por esto, pero cuando yo me fui hace 3 años, la realidad es que yo pensaba que tenía algo que contribuir a esta iglesia. Pensaba que yo sabía mucho más de lo que sabía. Pensaba que sabía más que el liderazgo muchas veces. Y no es cierto. Siento emocionarme, pero quiero decir esto. De hecho, ahora sé que no soy nada, que no tengo nada que dar. Si una cosa me queda de 3 años de intenso estudio enfrente de la palabra de Dios, es que no soy nada, no sé nada, y solo Él es digno y capaz de mantener viva su iglesia. También he aprendido que el liderazgo cristiano no se trata de programas ni de técnicas, ni siquiera se trata de capacidad. Se trata de personas que han entendido el Evangelio y lo viven, que dan todo por Cristo, incluso en medio de gran sufrimiento, porque Cristo lo dio todo por ellos. Y el liderazgo de esta iglesia ha sido un ejemplo de eso. Y lo sabéis, los que estáis aquí y que lleváis tiempo lo sabéis. Ha sido un ejemplo de gente que ha dado todo por Cristo, incluso en medio de circunstancias muy, muy complicadas. Y quiero venir humillado, aunque estoy en un escenario súper alto, es muy raro decir esto desde arriba, pero vengo humillado y con ganas de volver y estar bajo ese liderazgo y aprender. Y esto no es peloteo, os lo prometo, esto es algo que Dios ha transformado en mí. Y quería decirlo, mirándoos, no nombraré a todos, pero me conocéis. Y entonces el texto de esta mañana que quiero analizar, que quiero que veamos juntos, habla de eso un poco. Y es lo que quiero compartir con vosotros. Cómo ser cristiano no es tener más, no es vivir mejor. De hecho, normalmente es vivir peor. No es algo que se nos da, que nos hace superiores a los demás, sino es humillarte ante Dios y dejar que Él haga.
Y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Si tenéis Biblia, podéis abrirlo al libro de Filipenses y vamos a ver en un rato vamos a leer del capítulo 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11, pero antes me gustaría orar. Me gustaría pedirle a Dios que Él hable. Señor, esta mañana vengo aquí agradecido de que eres tú el que haces las cosas y no nosotros. Te pido que tú hables a través de mí, que tu palabra sea proclamada. Señor, quita ideas mías, quita técnica, quita una agenda para intentar promover algo, Señor, y habla tu palabra con claridad. Te damos gracias porque tú eres fiel y tú sigues hablando. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo un reloj, seguro que no lo miro, pero voy a hacer como si lo miro. Esta carta, la carta a los Filipenses, como muchos sabéis, está escrito por el apóstol Pablo desde la cárcel. Él es quizás su última vez en la cárcel, quizás le queda una vez más, pero la muerte está cerca y lo sabe. Lo vemos al principio, en el primer capítulo, habla de que quizás se acaba su vida y dice, no sé si iré con Cristo o me quedaré con vosotros, pero está enfrentado a la muerte, está en la cárcel. Se están convirtiendo todos los soldados, pero está en la cárcel. Y está sufriendo. Y envía una carta a una de sus iglesias favoritas, a su familia. Qué apropiado para hablar esta mañana. Aunque bueno, no es apropiado que yo sea como Pablo, pero esto es una familia. Es una carta muy sincera. Y Pablo da lo que piensa. ¿Sabes? Cuando estás en el lecho de muerte prácticamente, dices lo que piensas de verdad, dices lo más importante. Y esta carta trata de eso. Y es curioso porque él está sufriendo, a punto de morir, y la iglesia a la que está escribiendo también está sufriendo, está empezando la persecución, es el año 60, 61, y están empezando a sufrir. No hay muchas matanzas por ser cristiano, pero sí hay consecuencias económicas, ya no puedes participar en muchos temas económicos, la gente está empezando a sufrir. Pero es curioso porque Pablo les escribe, no les dice, oye, me he equivocado, esta vida no es tan guay como yo pensaba. O no les escribe tampoco para decir, oye, el que no quiera, que se vaya, que sé que es duro. Ni siquiera les escribe para decir, bueno, va a venir tiempos difíciles, que cada uno se busque la vida, ¿vale? No os preocupéis. No escribe eso, sino que vemos cosas como, si vais una página atrás, por ejemplo, el versículo 1:21, muy famoso entre cristianos, mira lo que dice. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O está loco este tío o está diciendo algo muy importante. Y luego sigue animando a los filipenses, a los que viven en Filipo, ¿se dice en español? Sí, vale. Esto es de inglés. Y miran el versículo 1:27 lo que dice. En vez de decir, oye, no os preocupéis, os podéis ir y tal, no, dice, solamente, esto es lo que os quiero decir, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Digna del Evangelio de Cristo. Y si bajamos un poco más abajo, al versículo 29, mira la barbaridad que dice. Porque a vosotros se os ha concedido, se os ha regalado, es un privilegio esto, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Voy a leer eso otra vez. Porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo, o por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Está diciendo, es un privilegio sufrir por Cristo. Es fuerte esto, ¿no? En medio del sufrimiento, en lugar de decir, vamos a terminar esto, dice, no, vamos a sufrir más. Y hay una verdad del cristianismo aquí, hay algo central a lo que nosotros creemos, que creo que es importante para los cristianos, para los que creen, saber por qué sufrimos por Cristo. ¿Por qué es verdad esto? Y para los que no creen, para los que aún no han puesto su fe en Cristo, de ver por qué esta gente tan loca hace lo que hace. ¿Por qué los cristianos dan su vida por el Señor? ¿Por qué la gente viene aquí, salta y dice cosas raras y habla en lenguas que no se entienden? No solo porque hay muchas nacionalidades. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo podemos dar todo por Cristo, aún en medio de terrible sufrimiento? Eso es lo que habla esta mañana. Y lo que os quiero proponer esta mañana, lo que os quiero exhortar a hacer a todos, es esto. Dalo todo por Cristo, porque Él lo ha dado todo por ti. Lo voy a repetir, dalo todo por Cristo, porque Él lo ha dado todo por ti. Y este es
el mensaje de la carta. Esto es lo que la carta está diciendo en su generalidad y quiero centrarnos en un himno que hay dentro de la carta, algo que cita Pablo, que creo que responde a la pregunta ¿por qué vale la pena darlo todo por Cristo? ¿Entendéis? Entonces la exhortación es dalo todo por Cristo porque Él lo ha dado todo por ti. Y estarás preguntándote ¿por qué? Y Pablo responde a eso con este himno. Entonces voy a leer el texto, vamos a leerlo juntos y luego lo exploraremos preguntando, y os preguntaré 3 cosas que creo que el texto responde. ¿Quién es Cristo para que tenga que dar todo por Él? ¿Quién es esta persona para que tenga que darlo todo por Él? Segundo, ¿qué ha hecho para que le dé todo? ¿Qué ha hecho Cristo para que yo, en esta vida, hoy, tenga que darle todo? Y tercero, ¿cómo se hace esto? Si os convenzco de que hay que darlo todo por Cristo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se da todo por Cristo? ¿Quién, qué y cómo? Pero primero vamos a leer el texto. Filipenses 2, del versículo 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es palabra de Dios. Entonces, lo primero que vemos en este himno sale en el versículo 6 y al final. Y responde a la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es Cristo para que yo le dé todo? Y la respuesta es Cristo es Dios. Ahora, muchos somos cristianos, muchos hemos criado en países con trasfondo cristiano, católico, evangélico, lo que sea, y a lo mejor no nos choca tanto esta afirmación de que Cristo es Dios. Pero quiero que veamos un par de cosas que se dicen aquí. Primero, vemos la frase en el versículo 6, que dice, el cual, aunque existía en forma de Dios. Esta palabra forma no quiere decir que tenía como el exterior de Dios y interior era otra cosa, no sé, un alien. No, lo que significa es que tenía la naturaleza de Dios. Y si te fijas más abajo, dice que cuando vino a la tierra adquirió la forma de hombre. Entonces no significa que dejó de ser Dios, sino que era Dios y además vino y adquirió naturaleza de hombre. Y esto es complicado, esto es una realidad que no entendemos muy bien. Pero lo que está afirmando el texto no es que Jesús se parecía a Dios, sino que Jesús tenía la forma, la naturaleza de Dios. Desde el principio, además. Esto también lo vemos en Juan 1.1, ¿no? El versículo que conocemos muchos. En el principio era el verbo, que está hablando de Cristo, y el verbo era Dios. Bueno, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús era Dios desde el principio. Pero no acaba aquí la historia, porque es verdad que Jesús baja, ¿no? Como dice este himno, pero luego Dios le vuelve a exaltar. Y dice al final, le dio el nombre sobre todo nombre. Ahora, tenemos que entender quién está escribiendo esto. Es un judío. Pablo era un judío. Sí, está vivo, pero era un judío, no dejó de ser judío. Y la cosa que define a los judíos todavía hoy, pero incluso en aquel entonces, es un monoteísmo exagerado. Eran tan monoteístas que consiguieron permiso de Imperio Romano para no adorar a César, porque eran tan pesados con su monoteísmo y dijeron, bueno, haced lo que queráis. Entonces, para que un judío afirme que un hombre fue Dios, es muy fuerte. Y cuando se dice esto en nombre que está sobre todo nombres, si tenéis algo de familiaridad con el Antiguo Testamento, sabéis que para un judío significa que es el nombre Yahweh o Jehová, ¿no? Que ponen en nuestra versión, es el nombre de Dios, que era tan santo ese nombre que ni siquiera lo pronunciaban. ¿Sabes? Cuando leen los judíos el Antiguo Testamento en hebreo, cuando llegan a la palabra Yahweh o Jehová, dicen Adonai, que significa Señor. Y fíjate en el último versículo cómo le llama a Jesús, ¿no? Leámoslo, el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor.
Entonces, lo primero que está diciendo a los judíos que están recibiendo la carta y escribiéndolo es: Jesús es Dios. Y las implicaciones de esto son muy grandes. Una de las... Bueno, ahora os contaré las implicaciones, pero son muy grandes. La segunda cosa que está diciendo, está escribiendo también a ciudadanos del Imperio Romano. No todos son judíos. Ahora, a este punto, con Pablo, se están convirtiendo en gente que no es judía. Y la palabra Señor para los romanos era una palabra reservada para el emperador. Sobre todo en la ciudad de Filipo había mucho culto al emperador. Tenías que llamarle Señor. Algo que a los políticos de ahora les encantaría, ¿verdad? Les damos todo el dinero y todo. Pero esto se hacía. Entonces, cuando Pablo está diciendo Jesucristo es Señor y toda rodilla se doblará, esto es algo muy subversivo. Para esto te detienen. Está diciendo Jesús no solo es Dios, sino que además es el Señor, es el que gobierna ahora. Y no solo gobierna ahora, sino que gobernará para siempre. Y al final todos se arrodillarán, incluyendo el César. Ahora entendemos un poco más por qué Pablo está en la cárcel, ¿no? ¿Verdad? Imagínate decir esto ahora. No, Rajoy, es que tú te vas a rendir a mi Dios judío. Es una locura. Está diciendo algo muy fuerte. Y quiero que veamos esto. Y a lo mejor decimos, bueno, Kenny, ya lo sé. No, pero es que mucha gente no lo sabe. De hecho, es tan fuerte esta verdad que muchos académicos están intentando argumentar que los cristianos originales, en realidad, los judíos que empezaron el cristianismo en realidad no creían que Jesús era Dios. Quizás lo habéis oído, ¿no? No, Jesús era un buen maestro, ellos creían que era un buen maestro, pero mucho más tarde alguien escribió unos evangelios, exageraron los milagros de Jesús y empezaron a decir que era Dios y tal, y así hemos acabado con esta religión. Pero en realidad Jesús solo era como un reformador religioso, quizás hizo algún milagro, pero no creo. Pero es que hay un problema, y este texto les produce un problema. Este texto, para empezar, es un himno que Pablo está citando. Todos los académicos piensan, esto es un himno que Pablo está citando. Es decir, es más viejo que la carta. Y esta carta es uno de los documentos más tempranos del cristianismo. Entonces, las implicaciones son que Pablo está citando algo que viene de antes, que viene de los primeros cristianos. Y todavía estamos en la primera generación después de Cristo y están diciendo que Jesús es Dios. Y esto es fuerte para nosotros. Y es el primer reto que tenemos. ¿Por qué lo tengo que dar todo por Cristo? Porque Él es Dios. Y este es el primer reto y es la primera cosa. Si eres cristiano, es algo que te reta, y si no eres cristiano también. Si es verdad esta palabra, tenemos que aceptar que Jesús es Dios. ¿Entendés? Esto es fuerte. Y no solo es Dios así en un sentido, oh sí, mi corazón para Dios, a privado. No, es Dios y Señor. Es la primera y última fidelidad que tenemos. Esto lo cambia todo, te cambia todas las reglas del juego. Si es verdad que Jesús es Dios, es que Jesús es Dios y es el único Dios. Recordad, son judíos. Es el único Dios, solo hay uno. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios. Hay un Dios al que sirves, un Señor. ¿Por qué he de darlo todo por Cristo? Porque es Dios. Eso es lo primero, porque Cristo es Dios. Entonces, una aplicación a esto, una cosa que es complicada, ¿no? Si esto es verdad, ya no podemos decir eso de, bueno, si existe Dios o solo creer en Dios, si aparece aquí hace un milagro. Lo vemos mucho esto, ¿no? Solo creer en Dios si hace esto por mí. Según la Biblia, Dios vino ya y lo hizo por nosotros. Dios vino a la tierra y vivió entre nosotros. Y ha hecho el milagro que estás pidiendo. Entonces, la implicación es, o crees en Dios, o crees que Jesús es Dios, o rechazas todo. Eso es lo primero. ¿Por qué de darlo todo por Cristo? Porque Él es Dios. Pero exploremos más la razón. Vale, Cristo es Dios. ¿Qué ha hecho? ¿No? ¿Qué ha hecho por mí para que yo tenga que dar todo por Él? Y la respuesta es, Jesús lo ha dado todo por ti. Jesús lo ha dado todo por ti. Fijaos lo que dice el concepto. Dice, existía en forma de Dios, estoy en el versículo 6, pero no consideró ser igual a Dios algo a que aferrarse, sino que ¿qué? Sino que se despojó de sí mismo, dejó su gloria y tomó forma de siervo. Y la palabra aquí también es esclavo, es lo mismo, es lo más bajo de la sociedad. Y piénsalo un segundo, tomó forma no de un ciudadano romano de Italia
que gobernaba. No, ¿de qué tomó forma? De un judío que era un pueblo oprimido, conquistado, colonizado por los romanos, a una familia sin dinero y sin padre. Imagínate el chaval criándose. Vale, pasó un milagro, nosotros lo sabemos, pero la gente de su pueblo, mira, este es Jesús, el de María. ¿Entendéis? Tomó forma de esclavo. Es fuerte lo que hizo Jesús. No bajó, pero en primera clase. No, bajó como el niño este que se subió a la carga del avión hace poco y sobrevivió. Esto solo pasa en Estados Unidos. Tomó la peor forma, bajó de la peor forma y lo dio todo. Es una idea chocante. El que tiene toda la gloria del mundo, toda la admiración, todo el poder, en lugar de aferrarse a ello, lo deja todo. Se vacía, viene a servir a los más necesitados y los sirve hasta la muerte. Y hay una cosa de aquí que es importante, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, era Dios y era exaltado y le gustaba la gloria y de repente cambió algo en él y dijo, voy a darme por los demás. Pero es que lo que dice es que tenía la naturaleza de Dios. Es decir, la naturaleza de Dios, la personalidad de Dios es darse a los demás. ¿Entendéis esto? Nosotros pensamos y nos construimos una imagen de cómo es Dios. No decimos, bueno, Dios tiene que ser, como decía Hegel, dice, Dios es una proyección de los mejores valores humanos. ¿No? Los que habéis estudiado un poco de filosofía, mucha gente dice, esto es lo que hacen los cristianos. Proyectan los mejores valores humanos, el orgullo, la bondad, la hermosura, no sé, y convierten en un Dios. Pero es que este Dios no responde a eso. Este es un Dios que en lugar de aferrarse a su gloria, que es suya, la deja por nosotros. Nosotros no hacemos eso, a nosotros dan un poquito de gloria y lo agarramos como, ¿verdad? Lo vemos en todos lados. Hablando de políticos, ya que estamos, ¿no? ¿Qué hace? En cuanto tienen un poco, bueno, hay una expresión en español, ¿no? Le das el dedo y te cogen, vamos, el brazo, la espalda. Esta es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza caída, es cuando tenemos un poco de gloria, aferrarnos a ellos, agarrar más. Pero la naturaleza de Dios es darlo por los demás. Esto es la Biblia, toda la historia de la Biblia es eso, es Dios bajándose, intentándose hacer entender, dándose por los demás, sacrificándose. Y el momento culmen de esto es cuando baja Jesús, cuando baja Dios mismo como humano y se da por los demás. Esta es la imagen de Dios. Esto nos debe retar. Si tenemos una imagen de Dios como un justiciero o un padre malo o alguien que le da igual todo, no es correcta esa imagen de Dios. La imagen de Dios bíblico es un Dios que se da por los demás. Esto también nos reta como cristianos, ¿no? Dices, quiero ser como Dios. Pues no es el Dios de la película de Jim Carrey. No, es verdad, no es ese Dios. El Dios bíblico es diferente, es un Dios que se da por los demás. Esto, un ejemplo de cómo puede funcionar esto, no es el mejor ejemplo, pero funciona. Cuando decimos que alguien es un buen padre, ¿qué significa? Significa que baja y disfruta de sus niños, ¿verdad? Pero no deja de ser padre. Todavía es un hombre fuerte, es mayor que los hijos, tiene autoridad, ¿no? Un padre sin autoridad es un poco inútil. Tiene compasión por sus hijos, y eso, pero no deja de ser padre, no deja de ser mayor y más grande que sus hijos. Pero baja y juega con ellos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esta es la naturaleza de Dios. No cambió una naturaleza, por otra, sino que adquirió la naturaleza del hombre. Es Dios más hombre, no hombre menos Dios. ¿Entendéis lo que quiero decir? Este concepto es fuerte. Entonces, lo primero que vemos es esto. Dios es distinto a nosotros. No es humano, no corresponde a nuestra proyección. Pero también vemos que Cristo, al tomar la humanidad, recuperó lo que es ser humano. Hay un autor que dice, Jesús fue el humano perfecto. De hecho, ayer estaba hablando con alguien y me decía, Jesús es la humanidad, no sé si es la humanidad, pero es el humano perfecto. Recuperó, cuando Él tomó la naturaleza de hombre, tomó la naturaleza perfecta de hombre porque no pecó. Entonces vemos en Jesús no solo a Dios, sino vemos en Jesús cómo deberíamos ser nosotros. Es fuerte esto, ¿no? Y esto lo sabemos, ¿no? Un poco a veces vemos cosas buenas en la vida, vemos amor y decimos, hay algo ahí que quiero, pero no acabamos de poder vivirlo. Jesús lo es. Jesús es el humano perfecto. Una forma de verlo es quizás
en el principio los humanos tenían un camino directo a Dios. Estamos conectados con Dios y estaba iluminado ese camino y caminábamos y llegamos cerca de Dios y teníamos una relación con Él. Pero cuando se perdió eso, como que se apagó la luz. Juan habla mucho de esto, ¿no? De que ahora estamos en la oscuridad y Cristo vino y era la luz, pero no lo entendíamos. Es como, hay un camino a Dios, pero no lo vemos. Entonces vamos como por la oscuridad. Y de vez en cuando encontramos un trozo del camino. ¡Oh, mira! Y creamos una ideología súper chula y luego se convierte en una guerra y nos matamos. Pero hacemos esto, ¿no? Esto es la historia de la humanidad. Es ir buscando dónde está Dios. Pero es que cuando vino Cristo, ¿qué dice que es? Dice que es la luz del mundo. Vino, iluminó ese camino. Pero no solo iluminó el camino, sino que nos dio la mano. Nos dice, ven conmigo. Y en Filipenses se habla mucho de unidad con Cristo. Dice, sois uno con Cristo. Eso es lo que dice Cristo. Ven conmigo, únete a mí. Y dentro de mí te llevo al Padre otra vez. Eso es lo que vino Cristo a dar. Lo dio todo por ti para que tú pudieras volver a tener una relación con Dios, que significa recuperar tu humanidad. Y en esta tierra vamos a recuperar un poco. Pero lo que promete Cristo es que hay una nueva creación donde la humanidad se va a recuperar del todo. Los que creen en Él entrarán en esa realidad. Y eso es lo que está diciendo aquí. Eso es esencial al cristianismo. Lo último de este punto quiero decir, que Cristo viniera, que fuera Dios, no significa que no fuera un sacrificio. Somos de trasfondo católico y muchos son católicos, entonces entendemos esto, ¿no? Que sufrió. Pero hay que decirlo, cuando vino Cristo, bien, es Dios. Bien, era el humano perfecto, pero sufrió igual. Dio su vida por la gente y le rechazaron. Esto nos dice algo a nosotros. Cuando damos nuestra vida por la gente y nos rechazan, a Jesús no es que lo rechazaran, es que lo mataron. Y fue perfecto. Lo que la gente te da no corresponde, o sea, no es equivalente a lo que tú das. ¿Me entendéis? Yo creo que cuanto más amas a la gente, más te odian. De verdad, creo que es un principio de este mundo. Y eso fue lo que Cristo mostró. La humanidad verdadera, el Dios verdadero, cuando se encuentra, cuando choca con la humanidad, no podemos verle. Nos juzga porque nos vemos sucios delante de Él. Y entonces le queremos hacer sufrir. Y Jesús sufrió en esta tierra y murió. Es digno que le des todo porque Él lo dio todo por ti. Y os quiero preguntar, ¿somos conscientes de esta realidad? ¿Somos conscientes de quién es este Dios? Y no hablo a gente que no conoce la Biblia, os estoy hablando a los cristianos. ¿Eres consciente de cómo es Dios? ¿O tienes una imagen de un Dios que es, no sé, como tu padre terrenal? O como un gobernador que conocéis, o como alguien que se aferra a su poder y nos castiga. ¿O tenéis la imagen del Dios que se da por otros? Cuando proclamas tu fe a gente, cuando le explicas lo que eres y qué es el cristianismo, estás diciendo, oye, yo ya tengo la gloria, porque soy cristiano y lo sé todo, o estás diciendo, yo no sé nada. Como decía Aitora, yo soy un mendigo y aquí hay un poco de pan, es lo único que tengo. Eso es como es nuestro Dios. De hecho, nació prácticamente mendigo. También era carpintero, ¿no? Sí, curraba. Bueno, ahí no entramos. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Creo que es importante. Y a lo mejor no eres cristiano, a lo mejor nunca has conocido esto. Y tienes una imagen de un Dios y dices, es el Dios cristiano es que juzgas, que está ahí lejano y no habla con nadie. La Biblia te contradice. Puedes no creer la Biblia, puedes rechazar la Biblia. Pero si vas a creer en el Dios bíblico, lo que dice que es un Dios que se da por los demás. Y no es digno este Dios de que se lo des todo. Por eso vemos esta carta, ¿no? Pablo desde la cárcel escribe a cristianos que están sufriendo en otra ciudad y les dice, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Eso es de Filipenses. Ha entendido que sufrir con Cristo es estar unido a Él y es recuperar la naturaleza como nos creó Dios. Entonces le da igual morir. Nada le puede parar. Y esta es el tercer punto que llegamos y vamos a terminar con este. Es responder a la pregunta, ¿cómo se hace? Dices, vale, Cristo es Dios. Cristo lo dio todo por mí. ¿Cómo puedo darle todo? No lo estoy haciendo. No vengo a la iglesia, no es suficiente. ¿Qué es? Y esto lo vemos al final del pasaje, ¿no?
Y lo quiero leer una vez más. Dice, por eso, por su obediencia, en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos aquí el ejemplo de Cristo de qué significa darlo todo. Él dejó toda su gloria, sus propias aspiraciones, incluso su propio interés, y se sometió al Padre. Eran iguales en el cielo, pero se sometió. Y no sé si os acordáis, cuando Jesús está en Getsemaní, le dice al Padre, toma esta copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue, ¿sabes qué? Nosotros no somos libres en todas nuestras decisiones. Nos condiciona la sociedad, ¿no? Nos condicionan. Jesús fue libre y en su libertad decidió someter esa libertad al Padre. Esto va a escandalizar, pero creo que es verdad. Dentro de la naturaleza de Dios hay obediencia. Dios no tiene que obedecer a nadie, pero libremente decidió obedecerle. ¿Qué significa para nosotros? La otra cosa que sale aquí es, vemos el final de la historia. Jesús es exaltado al final. Al final todos se van a arrodillar. Eso es lo que va a ser al final. Pero la relación esta de Cristo con el Padre nos muestra cómo nos entregamos a Él. Una forma de verlo es, vamos lo más bajo que se puede ir para que Dios nos eleve. ¿Qué hay más bajo que la muerte? ¿No? Dice Pablo, Cristo se hizo obediente hasta la muerte, incluso muerte en la cruz. Que para un romano, Cícero decía, un romano nunca debe oír la palabra cruz, porque es tan feo, es tan cruel, que un ciudadano romano no debería ni pronunciar esa palabra. Pablo, nuestro ciudadano romano, que además de judío es ciudadano romano, de la cruz. Y de hecho, detalle curioso, el himno original, piensan que no tenía esa palabra cruz, Pablo la añadió. Es como una canción de alabanza que cita y añade lo de la cruz. Y se han olvidado de esta parte. Está enfatizando, fue hasta lo más bajo que hay. Y Dios le elevó. Esto es lo que Dios nos llama a hacer, a confesar nuestra inhabilidad. Porque Cristo pudo ser obediente, nosotros ni siquiera podemos ser obedientes. Pero tenemos que ir hasta abajo y dejar que sea Dios, que sea Cristo el que nos levante. Voy a explicar un poco qué significa esto. Cuando encuentre mis notas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa darlo todo, bajar hasta abajo y que Dios nos eleve? Pues te lo explico. Piensa en la imagen que se proyecta aquí, lo que hemos hablado antes, ¿no? Cristo como Dios y como Señor. Como Dios, digamos, en la religión o lo personal, y Señor, en lo político, en lo público, en todo. Y piensa en las cosas que nos roban de esos dos tipos de lealtad. Si no adoramos a Dios, ¿a qué adoramos? Pues en la Biblia está lleno a ídolos. ¿Y qué son los ídolos para nosotros? Quizás ahora no nos agachamos bajo algo, no sé, de oro o lo que fuera antes, pero tenemos un montón de idolatrías, ¿verdad? Un autor dice que la idolatría o un ídolo es algo que es bueno, pero que lo llevas a una posición suprema, que lo pones más alto. Entonces, por ejemplo, un ídolo puede ser una relación. Mejor estás casado y dices, si se muere mi mujer, es fuerte esto, yo querría perder la vida, no querría vivir más. Eso es tu ídolo. Y es fuerte decir esto, el cristianismo es algo chocante que va en contra de lo que nos enseña la sociedad. Pero está diciendo, por encima de tu mujer, por encima de tu marido, por encima del chico que vas a conocer un día que te va a rescatar de esta vida, por encima de eso está Dios. Tu fidelidad es a Dios primero. Obviamente no significa que abandonas a tu mujer, pero significa que tus decisiones pasan por Dios primero. Otro ídolo puede ser quizás algo menos evidente, no puede ser un objetivo profesional, una educación, recibir los papeles. Hay muchos ídolos que puedes decir, y lo que estás diciendo con los ídolos es, Dios, si no me das esto, no te puedo servir. Si no me das esto, no quiero vivir más. Estás poniendo ese ídolo personal por encima de Dios. Chicos, puede ser la religiosidad. Puede ser decir, bueno, yo tengo un don,
Y yo lucho con esto. Yo tengo un don, no sé cuál es mi don, pero si yo tengo un don y quiero que todos lo vean y quiero ejercerlo y Dios, úsame. Aleluya. ¿No? Y si Dios no te usa, si no puedes subirte al escenario y predicar, dices, no, es que ya no me mola tanto, Dios. ¿Sabes? O a lo mejor dices, si me quitas la habilidad de predicar en la calle, Dios ya no podría servirte. O sea, es retorcido pero es que ocurre. Que acabamos proyectando, o sea, acabamos pensando que lo que nosotros hacemos puede incluso llegar a Dios. Que podemos adorar algo aquí que le va a complacer a Dios, pero no es eso. Dios dice, no, fuera tus ídolos, soy yo el que hago. Dices, a lo mejor no es un ídolo, a lo mejor es algo más corporativo. Y esto, he de decir, me da placer venir a España, donde los cristianos tienen los ojos abiertos a que este mundo no es bueno. Esto es una nota, quizás no debería decirlo, pero lo voy a hacer. Cuando el cristianismo se casa con el poder, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, aquí también ha pasado, perdemos la visión de lo que es el Evangelio. Porque pensamos que el Evangelio significa proyectar de estar por encima de los demás. Pero lo que dice en este versículo, justo antes Pablo dice, servíos, poner los intereses de los otros por encima de los tuyos. ¿Y sabes quién entiende esto muy bien? La gente a la que han humillado y ha tenido que poner intereses de otros por encima de los suyos. ¿Sabes quién entiende el Evangelio bien? Los inmigrantes que tienen que venir y poner el interés de su familia por encima de suyo y de su comodidad. Las personas que son rechazadas por la sociedad entienden lo que es ser nadie y necesitar a Dios porque el mundo no les ofrece nada. Claro que cuando el mundo nos da cosas ya nos gusta más. Y estos son los imperios del mundo. En el imperio romano era si adoras al César, tienes acceso al mercado, ¿no? Si no adoras al César, ya no te puedo prometer nada. Hoy en día, ¿qué es? Piénsalo, es nuestro trabajo, son las corporaciones. Los políticos también, aunque tienen mucho menos poder, son las corporaciones que están detrás. Pero te dicen, tienes que comprar este producto, que sí, se han esclavizado personas para producirlo, pero tienes que comprar este producto para ser mejor que tu vecino. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tienes que hacer esto, tienes que promoverte a ti mismo. Esto es muy americano también, ¿no? Tienes que promoverte a ti mismo para triunfar en la vida. Y pagarte tu propio seguro de salud, porque eso es lo que te hace cristiano de verdad. ¿De dónde lo sacan esto? Esto es un imperio de este mundo, es algo que nos está intentando robar la lealtad a Dios. Entonces lo que plantea esto es fuerte, es para cristianos, cada decisión que tomamos tenemos que, como dicen Corintios, cautivarlo para el Evangelio, tomarlo cautivo para Jesús. Eso es lo que significa. Cada decisión, cada cosa que hacemos, tenemos que someterlo a Cristo y decir, esto es tuyo, esto te está dando gloria a ti, esto está sirviendo a los demás o estoy intentando exaltarme. Son ejemplos de lo que es idolatría e imperio, pero hay más. Y si somos sinceros, llegamos aquí a lo mejor preguntas, Kenny, yo quiero ser leal a Dios, pero no puedo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo voy a dejar? O sea, yo ni siquiera sabía que lo que compraba había gente esclavizada. ¿Sabes? No sabemos todas cosas. ¿Cómo puedo someterme a Dios? No puedo ser digno. Y aquí es donde se rompe la analogía de nosotros con Jesús. Jesús fue obediente. Fue obediente hasta la muerte. Y esa obediencia, que es la justicia de la que cantamos, esa justicia la dio por nosotros. Al morirse, esa justicia nos la da a nosotros. Entonces, no solo Dios te pide que te humilles, sino que además te dice, además no tienes nada que darme, sino que incluso para humillarte me necesitas. Y vine no solo a mostrarte cómo humillarte, sino a darte el poder para humillarte y tener la justicia que necesitas para acceder a Dios. Nadie es justo, pero a través de la justicia de Jesús nos da acceso al Padre. Y lo hermoso de aquí es que no solo nos da acceso, es como, bueno, Cristo murió, entonces me da justicia, sino que Cristo también resucitó y ascendió. Dice en Hebreos que Jesús está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, pero también dándonos la fuerza para llegar hasta Él. Y dejó el Espíritu Santo, que también es Dios. Dios no se fue de la tierra con Jesús, sino que dejó el Espíritu Santo para darnos las fuerzas, para darnos el poder, para darnos la habilidad de poder tener relación con Cristo, de estar unidos con Cristo. Es a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando te digo
que la forma de darlo todo a Cristo es realmente humillarte hasta más abajo, lo que quiero decir es, y esto digo para cristianos primero, para los cristianos, no tienes nada que ofrecer a Dios. Tus oraciones, tu evangelizar en la calle, no estoy diciendo que estas cosas son malas, estoy diciendo, esto no le da nada a Dios. Tu buena vida, incluso cuando te conviertes y te haces mejor, incluso tu conversión, ¿quién te habló? Fuiste tú. Fuiste tú el que recibiste fe. No, Dios te dio la fe. No tenemos nada que darle. Ese es el evangelio. El evangelio no es para los buenos. El cristianismo no es para la gente buena. Los buenos no van a ningún lado. Es verdad. El cristianismo dice, los buenos, me río de los buenos. ¿No? Dice, los malos, también me río de los malos. Ninguno es digno. Todos tienen que arrodillarse ante el Dios y Señor de la creación, que es Jesús. Quizás no eres cristiano. Quizás dices, oye, esto es una locura. O estás diciendo, oye, yo no entiendo muy bien cómo hacer esto. Yo te quiero desafiar esta mañana a tomarte muy en serio lo que se ha leído. Porque si es mentira esto, da igual. Somos unos locos. Si no resucitó Cristo, dice Pablo que damos pena, básicamente. Y es verdad, ¿no? A veces damos pena igualmente, ¿no? Pero sobre todo así. Pero si es verdad, esto lo cambia todo. Si es verdad esta palabra, no la experiencia de la gente, la experiencia es importante, pero esto, si es verdad esto, si es verdad que Jesús es Dios, lo cambia todo. Porque solo hay un camino. Y nadie puede hacer ese camino, nadie es digno. El único que es digno es Cristo y creer en Él es agarrarte a Él y decir, llévame. Te animo esta mañana, vale la pena darlo todo por Cristo, porque Él lo dio todo por ti. Pon tu confianza en Cristo y comienza a vivir para Él. Entonces a la pregunta, o a la afirmación que hice, o a la exhortación que dije esta mañana, lo quiero repetir, dalo todo por Cristo, porque Él lo ha dado todo por ti. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La persona de Cristo vale la pena. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo por ti. También porque sabemos el final de la historia. Toda rodilla se adorará, se doblará. Unos en juicio, unos en aceptación. Por último, y voy a terminar con esto, es la razón por la que he compartido esto y por la que estoy tan apasionado. Esto me ha cambiado la vida a mí. De verdad, te cambia la vida, ¿no? Te abre los ojos a entender que no se trata de ti. No se trata de mí, no se trata de caerle bien a la gente o conseguir mis objetivos en la vida. Los que buscan eso están engañados. Pero eso no hace falta ser cristiano para saberlo. Los que buscan su propia gloria viven engañados. Pero el mundo no nos ha ofrecido nada más. Es el único camino que hay para la humanidad, es intentar servirte a ti mismo. Como decía Lutero, estás como encorvado en ti mismo, intentando exaltarte, pero es que estás aquí. No sé, una persona rara. Pero Cristo lo que te dice es, te levanta los ojos y te dice, mira dónde estoy yo. Yo te levanto. Y lo cambia todo. De repente eres libre de los sistemas de este mundo. Eres libre de tener que vivir para ti mismo. Y eres libre para darte a Cristo, dándote a los demás. Te pueden matar, te da igual. ¿Os acordáis de lo que dijo Pablo, lo primero que leí? Quiero terminar con esto. Esto nos explica por qué Pablo, en la cárcel, siendo rechazado por los suyos y por todos los demás, pudo decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por quién eres tú. Señor, nos sentimos humillados esta mañana y agradecidos de que tu palabra nos ha llegado. Señor, somos conscientes de que hay mucha gente que no ha oído tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú extiendas tu evangelio, Señor. Haznos entender quién eres, haznos entender la realidad de dónde tú estás y cómo podemos unirnos a ti, Señor. Te pido por las personas esta mañana que están sintiendo, sí, tengo que dar esta idolatría, tengo que dejar esto. Señor, por favor, evítales de intentar hacerlo con sus fuerzas y dales tu Espíritu Santo. Señor, te pido por la gente que está retando esta palabra para empezar a considerarte a ti. Te pido que tú
toques corazones, Señor, y hagas ver quién eres tú. Tú abres nuestros ojos. Te pido que abras nuestros ojos y nuestros oídos a tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia y porque tú estás transformando a gente diariamente a darlo todo por ti. Gracias por hacernos raros, de que podamos vivir por ti y no por nosotros mismos. En nombre de Jesús. Amén.